Hola, voy a compartirles un análisis sobre Accenture, en este caso empresa obviamente tecnológica. Su precio actual de cotización es 236,32. Finbox, por su parte, lo está valorando en este momento en 230. Ellos están utilizando múltiples modelos. En este caso, sobre estos diferentes 12 modelos, todo el averaje que están dando es 230. Un poco por debajo de su precio actual, no lo están viendo con mucha incertidumbre, es una empresa sólida, sin embargo, un poco por debajo de su precio actual. Ahora, si nos vamos a la gráfica de Accenture directamente, vamos a ver un análisis técnico, vamos a ver que incluso eso corresponde con este punto mínimo, o sea, si llega a esa proyección que está dando Finbox, perdón, estaría llegando hasta este mínimo previo que ha alcanzado. Realmente no es una caída brusca, es bastante cercano, por encima del máximo que había alcanzado previo a la cuarentena. Si vemos incluso un poco de análisis técnico, esto coincide con el 21,4 de Fibonacci desde este mínimo, pero si vemos incluso varios trazos de Fibonacci, algo interesante es que Accenture responde mucho o se ha comportado muy bien con los trazos de Fibonacci. Desde este mínimo corresponde al 50%. Si nos vamos a otro punto, vamos a ocultar el anterior. Eh, si nos vamos a este mínimo que tenemos acá arriba, corresponde con el del 71,8, solamente este tramo pequeño, que obviamente será un tramo muy mínimo de evaluar. Si lo vemos de este mínimo del 61, eso nos muestra por una parte que va respondiendo muy bien contra los puntos de retroceso de Fibonacci. Y nuevamente aquí lo estarían viendo con lo que correspondería con este punto del 21, a este mínimo. Y si hacemos una comparación de cómo se ha comportado el Accenture versus el Standard & Poor's, ya que obviamente es una empresa que conforma, está dentro de la categoría del índice del Standard & Poor's, vemos el Standard & Poor's en este caso en las velas, y este era el máximo que tenía previo a la cuarentena. En este momento el Standard & Poor's, que ha estado dando unos retrocesos, incluyendo el día de hoy, ha caído por debajo de este máximo, cosa que no ha ocurrido con Accenture, que en este caso está representada en la línea azul, que es una ventaja, considero yo, que le favorece, que Accenture está dentro de las empresas tecnológicas con muy buen crecimiento, buenos números de ventas, que lo vamos a ver más adelante, y buenos números de performance, pero prácticamente no no es muy reconocida como las blue chips, las empresas que tienen mucho más renombre, como pueden ser Amazon, Facebook, Google, Apple, que obviamente están mucho más en la mente de los inversionistas, quizá muchos de esos inversionistas no los más expertos, lo cual no la hace tan susceptible a esos puntos de subida y bajada emocional, a esa parte de sentimiento de mercado, sino que prácticamente quienes están invirtiendo, en este caso en Accenture, son personas más conocedoras. Y si nos vamos incluso a evaluar un poco sus números, justamente asociado con esta información que les estoy indicando, vemos que Accenture en su Institutional Ownership tiene un 77%, es muy alto la inversión que tiene justamente instituciones financieras, lo cual le da mucha solidez, precisamente por ser una empresa muy grande, parte del Standard & Poor's 500, un market cap de 150 billones aproximadamente, es una empresa muy pesada y que además su institutional ownership es tan grande, la hace menos propensa justamente a que es una empresa que esté cayendo tan fuerte, a lo que le puede estar pasando en este momento a empresas como una Apple, nuevamente una Apple, Amazon, empresas que en estos días han estado dando unos fuertes retrocesos. Vamos a ver otros elementos relevantes que pudiésemos estar analizando. El price to earn ratio eh, ha estado dando muy buen resultado, una empresa que se mantiene bastante sólida, quizá un poco alto en este momento, que estaría cerca de los 27. Sin embargo, es una empresa muy sólida, y yo particularmente considero que un número del 27 en este caso no es para considerarla sobrevalorada, al contrario, creo que es una empresa que sigue siendo muy sólida. Vamos a ver otros elementos que pudiésemos estar evaluando acá. En sus ventas, una empresa que en los últimos 5 años vemos cómo ha venido su crecimiento de ventas como tal: 32 billones, 34, 36, 40, 43 billones en venta en este momento. Si vemos obviamente sus gastos, también por supuesto han ido creciendo, pero si lo resumimos en el net income,
Igualmente, una empresa que tanto sus ventas los últimos 5 años vienen en crecimiento, como su net income también está en crecimiento de 3 billones, 4 billones, 3.45, retrocede un poco, pero actualmente en 4.78, es decir, una empresa muy sólida en su net income. Igualmente, en el EBITDA vemos una empresa también de buen resultado de EBITDA, donde lo estamos viendo de 5 billones de dólares, en este caso creciendo hasta 7.25. Nuevamente, una empresa que le da mucha solidez a que pueda estar justamente dando buen resultado, que no sea solamente un resultado de que la gente está invirtiendo en los grupos de las tecnológicas, sino que al contrario, es una empresa de las tecnológicas, pero no necesariamente de las más reconocidas, lo cual la hace menos propensa a justamente estos movimientos de sentimiento de mercado. En flujo de caja, una empresa que en su flujo de caja operativo se mantiene muy bien. Vamos a ver qué otros elementos podemos considerar por acá. En sus partes de noticia, una empresa que incluso hace poco también se ganó un buen contrato con el US Air Force. Una empresa que sus noticias, si vemos sus fundamentales, prácticamente sus fundamentales le están todos favoreciendo, indicando que vienen con más inversiones. Entonces, una empresa que en medio de todas sus mismas noticias la hacen mantenerse como una empresa sólida. Si vemos el payout, en este caso, un payout ratio de 30%, normalmente hasta un 35 se considera muy bueno, de un 35 a un 50 ya se considera saludable, y más de un 50 ya se puede considerar un poco riesgoso, pero una empresa que está en un muy buen punto de payout ratio también. Entonces, basado justamente en estos diferentes elementos, yo particularmente estaría considerando a Accenture una empresa que efectivamente va a seguir creciendo. Quizás para una operación inmediata esperaría posiblemente un pequeño retroceso todavía. No colocaría aún una operación hacia la compra justamente para esperar un poco más su comportamiento en este punto para dar oportunidad justamente. Voy a cambiar un momento la temporalidad a 4 horas para dar justamente espacio a ver si su comportamiento efectivamente va a ser que caiga hasta esta zona de rebote del punto mínimo anterior para empezar nuevamente su crecimiento. Sin embargo, a nivel incluso de indicadores, yo particularmente tiendo a utilizar mucho a soportar estos análisis también. Los complemento con el análisis del estocástico y del RSI para ver cómo está la fuerza, justamente si la fuerza de los compradores y los vendedores. Todavía, según el RSI, podría todavía haber un poco más de intención de los vendedores de seguir todavía presionando un poco en la venta, justamente para ver si va a llegar a este rango del mínimo anterior de los 230, que es lo que está catalogando Finbox en ese caso. En el sentido del estocástico, sí, efectivamente ya lo está dando hacia un punto que va a venir empezando ya justamente su tendencia hacia comenzar la subida de su precio. Si nos cambiamos nuevamente a temporalidad de un día, para verlo un poco más espaciado, todavía sí seguimos viendo que ambos indicadores todavía le darían un poquito más de espacio a que siga cayendo un poco su precio para empezar su subida. Nuevamente, no considero nada crítico esta caída de unos 4 o 5 dólares en este caso. Lo veo con más posibilidad de posiblemente esperar un poco su retroceso en este punto y efectivamente volver a empezar su subida. Entonces, yo particularmente para una operación ya hacia la compra, esperaría un poco su retroceso para tomar cualquier tipo de moneda de operación que sea hacia la alza directamente.